Buenas tardes y bienvenidos a Andalucía Televisión. Cuando visitamos las ciudades más bellas de nuestro país, a medida que nos alejamos del casco histórico o salimos del recinto amurallado, comienzan a parecerse cada vez más unas a otras, pierden su identidad y no hay referencias que nos digan si estamos en Granada o en Valencia, en Sevilla o en Salamanca, Madrid o Barcelona. Los edificios se suceden, duplicándose, y las nuevas urbanizaciones son laberínticas, setos, rotondas, centros comerciales. ¿Por qué las viviendas que están al alcance de la clase trabajadora no tienen personalidad propia? ¿Por qué los barrios que alojan a familias de trabajadores con su hipoteca a cuestas son tan feos? ¿Por qué los años de bonanza que hemos vivido en este país no han propiciado mejores edificios, sino una inmensa burbuja inmobiliaria que todavía estamos padeciendo? ¿Quiénes vencerán en esta guerra de urbanitas y urbanismo, el hombre o el paisaje? En medio de esta densidad de niebla y confusión, vamos a buscar un poco de claridad con los arquitectos Antonio Cruz y Antonio Ortiz del estudio Cruz Ortiz, que esta tarde son nuestros invitados. Sobrios, racionalistas, rigurosos, Antonio Cruz y Antonio Ortiz parecen encarnar aquella definición que Unamuno dio del carácter sevillano: fino y frío. Es un elogio. Después de 42 años de trabajar exclusivamente juntos, se han diluido tanto en su brillante obra común que hoy cuesta incluso distinguirlos. Frente al cliché local del exceso barroquista y retórico, su obra proclama el pudor, la esencia, la claridad. Quizá por eso 7 de sus 30 empleados trabajan ya en su oficina de Holanda. Para ser los arquitectos sevillanos más internacionales, en su ciudad nadie les encargó nunca una casa. Paradojas sevillanas, pues son ellos los que abren Sevilla al viajero, recibiéndolo en ese gran salón dinámico que es la hermosa estación de Santa Justa. Su especialidad, y aquí tienen su premiado Rijksmuseum de Ámsterdam, son los edificios que yuxtaponen sin chirridos lo nuevo sobre lo viejo, que dialogan cordialmente con su entorno y que, como la Biblioteca Infanta Elena, desatan paso a paso un nuevo plus de sorpresa y bienestar. Todo eso haciendo del encargo un arte de la autoría y la utilidad. Solo ellos saben, si lo saben, quién sueña los espacios y quién los fija sobre el plano, porque Cruz y Ortiz, que para Sevilla son los Monchi, esconden el raro misterio que describió Manuel Vicent: dos naturalezas confundidas en una sola sustancia. Antonio Cruz, buenas tardes y bienvenido. Antonio Ortiz, buenas tardes y bienvenido. En el Museo ICO de Madrid se ha inaugurado una retrospectiva de Cruz y Ortiz que recoge pues el trabajo de 40 años. Una exposición, y con ese motivo les hemos invitado y también para hablar un poco de arquitectura y de su trabajo. Un trabajo que comenzó con una casa de viviendas o unas viviendas en la calle Doña María Coronel. Sí. Yo quisiera ver si podemos ver esa foto de esa primera maqueta. Sí. Y esa sería... Sí, esa es la casa, una foto de esa es la casa, una foto de la casa. Y lo que vamos a ver ahora es otra foto del proyecto que están a punto de entregar, el estadio, el gran estadio del Atlético de Madrid, ¿no? Sí. Bueno, entre ese edificio de viviendas y el estadio, entre un edificio pequeño en comparación con el estadio, ¿sería la metáfora del recorrido de Cruz y Ortiz en cuanto a desarrollo, ampliación y éxito? Bueno, sí, podríamos fijarlo entre esas dos obras. Tampoco es exactamente la primera obra, la casa de Doña María Coronel, quizás, pero sí fue muy inicial, y ahora estamos, el último edificio que estamos haciendo es la ampliación de un edificio que ya terminamos el año 94 del siglo XX, del siglo pasado, y que ahora lo estamos ampliando para acoger al Atlético de Madrid. Que haya entre ambos similitudes, bueno, sería algo que para nosotros sería bien visto. Y volverían a hacer, han pasado 40 años entre la casa de viviendas que veíamos, el estadio, ¿volverían a hacer el mismo recorrido? Yo creo que sí, sí, no me arrepiento de nada, como decía. Yo creo que la casa esta primera que hicimos, a veces nos dicen que se terminó en el año 75, a veces nos comentan que tiene que ver con arquitectura italiana de los años 50, y es cierto, pero también si tuviéramos que hacerla hoy me gusta decir que la haría prácticamente igual. Entonces esa sensación de una cierta intemporalidad, que todo el mundo lo dice ahora, pero me parece que es cierta y es verdad, no nos
nos gusta mostrar cosas que hicimos hace muchos años porque no nos sentimos avergonzados de ella y no todos pueden decir eso, así que en ese aspecto una satisfacción para nosotros. Cuando comenzaron los dos, pues claro, 40 años atrás, en otra, indudablemente, la juventud, ganas de comerse el mundo, ¿imaginaban que iban a llegar hasta donde han llegado, esa proyección internacional y el reconocimiento que tienen? Nos falta mucho, nos falta mucho todavía. No tenemos una sensación, digamos, con esta exposición se habla mucho de retrospectiva y de 40 años, pero realmente nuestra situación no es mirar atrás, es decir, tiene mucho de mirar hacia adelante. No sé si eso es un cierto peterpanismo o una situación un poco absurda, pero el hecho cierto es que así lo vemos y hablamos de la primera casa, pero podemos hablar del Atlético de Madrid o de los proyectos que se están haciendo ahora y estamos muy satisfechos de la trayectoria. Sí. ¿Y cómo es el trabajo de dos arquitectos a cuatro manos? Uno diseña, otro ejecuta, uno busca financiación, otro proyecta? ¿Cómo es? No, yo creo que somos dos personalidades bastante similares en lo que nos ocupamos. La verdad es que a la gente le resulta difícil pensar cómo se puede diseñar a cuatro manos, pero es como lo venimos haciendo. Es decir, nosotros casi los proyectos se hacen conversando entre nosotros dos. Empezamos a trabajar y a hablar sobre las ideas de uno y de otro. Uno complementa la idea del anterior. A veces hay dibujos que tienen trazos de cualquiera de nosotros dos. Y la verdad es que lo hacemos todo muy en común, no solo las primeras fases, sino también las direcciones de obra, aunque siempre haya alguno que se encargue más directamente de hacer en una determinada obra las cosas, digamos, más cotidianas y llevar más la relación con el cliente, pero cuando hay una decisión importante nos la consultamos el uno al otro y vamos trabajando. Está claro que bien avenidos están. Estamos viendo imágenes precisamente de esa exposición en Madrid que está en el ICO, que está muy en el centro de Madrid, ¿no? Sí. Detrás del Congreso de los Diputados, por si pasan por Madrid y quieren acercarse a verla. Ese diálogo que mantienen, ha dicho su compañero Cruz, es la palabra tiene importancia. Hablamos y hablan y a la vez con un lápiz, supongo, en la mano, ¿no? Sí. Siempre hablan con un... Sí, uno va tachando lo que el otro ha dibujado. Es que no hay un dibujo de alguien y un dibujo del otro, prácticamente estamos trabajando conjuntamente. En las fases iniciales, que es cuando realmente se produce más, donde hay que pasar, digamos, de no tener nada a tener ya una idea más o menos concreta, ¿no? Después, como bien ha dicho Antonio, el trabajo se va, digamos, diversificando y uno lleva más la responsabilidad o la lleva el otro, pero en principio es así. Ustedes, esa casa está, digamos, dentro de la muralla de Sevilla, que curiosamente estaba pensando es redonda o tiene muchas curvas, y luego sus edificios se han caracterizado mucho por lo recto, por la línea recta, ¿no? No tanto. Más que por la curva, ¿no? No tanto, nosotros tenemos bastantes edificios con curvas, incluso el último que estamos haciendo, el estadio tiene, después la estación de autobuses de Huelva también es un edificio absolutamente curvilíneo. ¿Qué más, Antonio? No es extraña no son extrañas las curvas en nuestro edificio, no. Bueno, les quería preguntar, esto que indicaba al abrir el programa, ¿cómo? Bueno, iba por eso, que esa casa está dentro de la ciudad, dentro de la zona amurallada. Su estudio en Sevilla lo tienen en la zona, digamos, antigua de Sevilla. O sea que mejor que nadie ustedes nos podrán decir qué pasa cuando salimos de las zonas amuralladas de las ciudades con encanto y que nos gustan. ¿Qué pasa? ¿Por qué son tan feas? Me gustaría saberlo, pero son bastante feas en general. Hay que decir que la gente sigue entendiendo que su ciudad es lo que está más en el centro, ¿no? La ciudad del 19 sigue siendo una ciudad buena, es decir, también los ensanches fueron ciudades sólidas, pero yo creo que a partir de mitad del siglo XX se empieza a producir el bloque suelto, el bloque independiente. Yo creo que es un grave error. Tiene que ver con la velocidad de las cosas, ¿no? Es decir, la ciudad antes crecía un poco sobre certidumbres y crecía a unos ritmos más lentos, y entonces aquellos modelos que tenían más fortuna se iban asentando, ¿no?
y en los últimos años las ciudades han crecido a un ritmo pavoroso, ¿no? También es verdad que no son tan feas como en España en otras ciudades, hay en otros países donde las cosas se hacen con más cautelas, con más cuidado, con más atención a la elección de los arquitectos y de la calidad. Y realmente es verdad que la periferia española es muy triste. Y se repite además. Sí, además es la misma. En cualquier ciudad, es la misma. En cualquier ciudad con potencia, solo decir su nombre, Granada, te vas fuera de Granada y podrías decirte que estás en cualquier otra ciudad. Sí. Y entonces eso... Sí, y no son solo los barrios obreros o los barrios más populares, también los barrios que no lo son tanto, también me parece a veces que son espantosos, ¿no? Es una cuestión también de demanda social. Si la sociedad demandara una cierta calidad arquitectónica, y cuando digo eso no estoy hablando siquiera de edificios icónicos ni nada parecido, estoy hablando de una calidad media razonable, que tiene más que ver muchas veces también con lo constructivo y con la solidez de las cosas, pues seguramente si esa demanda existiera en nuestro país, pues seguramente la oferta vendría inmediatamente detrás. Pero a lo mejor no la hay, a lo mejor a veces uno ve un sitio que es horrible y te preguntas si cómo ha podido comprarse alguien algo aquí, pues se lo han comprado y a nadie le ha parecido. Ellos están felices. Incluso se han hipotecado media vida para comprarse eso. Estábamos viendo, y en la imagen, el pabellón de Hannover, que se lo encargó con motivo de la exposición, el pabellón de España. ¿Qué recuerdo tienen de aquel pabellón? Bueno, ahora el recuerdo que tenemos más reciente es que ha ardido. Ya. Y ha sido desaparecido. Un final, no sé si triste o depurativo, porque a veces también los edificios que envejecen mal es peor a que desaparezcan, ¿no? Quitando esto, el recuerdo es un recuerdo muy bueno. Fue un edificio en el que disfrutamos mucho haciéndolo. Al final fue un éxito en sí el pabellón y yo creo que el recuerdo es muy buena. Pero está bien esa idea de que mejor que envejezcan mal que el fuego los purifique, una falla. Pues casi, sí. Entonces, era un edificio que iba a ser provisional, es decir, un edificio... Fue un objeto de un concurso, lo digo porque ha dicho se nos encargó, fue un objeto de un concurso. No, pero bueno, hay esas cosas. Sí, ese matiz es muy importante. Son muy importantes. Y se suponía que era un edificio provisional, y de hecho estuvo construido para edificio provisional. Se suponía que iba a durar los 6 meses de un verano de Hannover, que es un verano muy malo, pero es un verano. Y se quedó ahí, ni España lo demolió, ni Alemania exigió que se demoliera, y se quedó ahí durante 15 o 16 años, en una vida de triste penuria, y ahora ha ardido, que me parece casi un final heroico para una vida tristona. Lo que pasa es que el Estadio de la Cartuja, el grandísimo Estadio de la Cartuja, el sueño olímpico que tuvimos, o que nos hicieron convertido en pesadilla, y supongo que eso les duele, ¿no? Pues porque me está citando los dos edificios que yo creo que más triste vida han tenido después de terminarlos, el pabellón de Hannover y el estadio de Sevilla, sí. Y me duele mucho pasar y verlo vacío. Y la apreciación que la gente en general tiene de los edificios es concordante también con el uso, con que los edificios sean bien usados y se comprenda que esos edificios se han construido por una necesidad, ¿no? Por ejemplo, la estación de Santa Justa fue un edificio magníficamente acogido, porque también todo el mundo comprendió que era necesario, que le iba a prestar un servicio, etcétera, ¿no? En cambio, el Estadio de la Cartuja tiene esa desgracia de que al no tener uso, pues se ve como una inversión inútil. Y eso hace que parezca que el edificio es peor de lo que es, esa inutilidad de uso. Si seguramente uno de los dos equipos sevillanos estuviera allí jugando, pues todo el mundo estimaría mucho más el edificio. Seguro. Es inexplicable para toda la gente que ha pasado ahí. Hablaba usted antes, señor Cruz, de la prisa de las ciudades. Y el otro día en una entrevista citaban un verso de Baudelaire, muy acertado, no sé si era Cruz o Ortiz. ¿Cuál era el verso? El verso era que el viejo París ya no existe, la forma de una ciudad cambia más rápido, que el corazón de un mortal. Estaba en una entrevista que le decían un poco, era con poesía lo que usted estaba explicando ahora mismo. Sí, yo pensaba que era Balzac en ese momento, me parece que pero en esta vida que tenemos ahora, también la vida cotidiana de los ciudadanos, vamos a una velocidad
Increíble. Yo no sé ni siquiera si miramos ya los de edificios. A lo mejor por eso no nos importa que sean feos, porque vamos con el móvil. Puede ser, pero también la experiencia nuestra, por ejemplo, en Holanda, que hacemos bastantes proyectos de vivienda, no es la misma, es decir, no es inevitable eso, es decir, se pueden hacer las cosas mucho mejor. Y yo confío en que la crisis haya servido para enmendar algunas cosas y para profesionalizar el sector de la promoción en España, ¿no? Pero no es inevitable esas periferias terribles de las que estamos hablando. No son inevitables. Abundando en lo que dice Antonio, yo me gustaría decir que nosotros estamos haciendo bastantes viviendas en Holanda y hemos tenido encargos de promotores holandeses, promotores privados que hacen vivienda y que entienden que el hacer un encargo a un arquitecto de calidad es algo que le va a dar un plus. Sin embargo, nosotros no hemos tenido nunca un solo encargo de promotores privados de cierto tamaño en Sevilla. Ni en Andalucía. Ni en Andalucía, ni un solo, en todo este tiempo. Solamente al principio un promotor privado pequeño, hicimos cosas de 10, 15 viviendas. Eso es todo. Es curioso, ¿eh? Bueno, parece ser que vendemos algo que nos interesa. Bueno, hablando de... a mí parece que nos tienen miedo o algo así. Sí, como interesa si fuéramos... porque prueba de ello es sus obras, que hablan, sus obras hablan de ustedes, ¿no? Ya, bueno, se ven representados ustedes en sus obras. Sí, claro que sí. Sí, pero son siempre obra pública obtenida a través de concursos, casi siempre. Hablando de viviendas sociales y de arquitectos, me gustaría, ¿por qué la relación a lo mejor no es solo con ustedes, que aquí han hecho, hace poco entregaron la ampliación y en la Facultad de la Salud de Granada, ¿no? Sí. Fue donde hicieron el edificio central, eso fue... La Facultad de Medicina y el edificio central del campus de la Salud. De la Salud. Bueno, cuando vino Gehry, digo por citar a arquitectos, colegas suyos, a Málaga, salió tarifando allí, que lo llamaron para hacer el puente, y no se tiró del barco porque no podía. Cuando vino Coljas a Córdoba, quedó ahí en entredicho, cuando le dijeron a usted en pequeño lo que le han encargado en grande. Cuando vino Izada Adi, bueno, ya como acabó la famosa y desaparecida arquitecta iraní con la facultad con la Universidad de Sevilla, Moneo con el ayuntamiento. Y esa foto que hay ahí, que ustedes están viendo, de hace ya 6 años, donde estaban pues colegas suyos, Norman Foster, Nubel, Isozaki, Vázquez Consuegra, y aquello ya ha quedado enterrado, las viviendas sociales que se iban a hacer. ¿Por qué esto parece mala relación de Andalucía con...? Bueno, yo no creo que los arquitectos extranjeros se puedan quejar de cómo se les ha tratado en España, ¿no? España ha sido un campo de promoción para muchísimos de ellos, hasta extremos que yo no dudo en considerar un poco papanatas, porque realmente a nosotros, a veces cuando digo esto, alguien me dice, pero hombre, si vosotros trabajáis mucho en el extranjero, ¿cómo puedes quejarte de que ocurra lo inverso? Sí, pero cuando nosotros trabajamos en Suiza o trabajamos en Holanda, nos someten a un escrutinio muy severo y tenemos que demostrar en cada momento que estamos haciendo o que sabemos lo que queremos hacer, ¿no? Lo que ha ocurrido aquí en España con los arquitectos extranjeros, eso ha sido un disparate, ¿verdad? Ha sido una especie de hágame usted lo que quiera por lo que pueda y que cueste lo que cueste. Yo creo que es una cosa que hay que hacerla notar, es decir, buena parte de todas estas obras más disparatadas que se enhebran han sido redactadas por arquitectos que no hemos sido españoles. En ese aspecto, digamos, la cultura española, y este es un factor yo creo que un poco general, siempre se mira a sí misma con un cierto, no diré desprecio, pero con cierta indiferencia, ¿no? Sí. Pero eso refleja, no, eso es todo ese recorrido fallido, precisamente cuando todo el mundo quería tener un Guggenheim en su capítulo. Ahí está el problema, quiero decir, ahí está el error. Además, yo creo que los ejemplos que ha traído aquí a colación, el ejemplo del edificio de Rencoljas, en Córdoba. En Córdoba, me alegro de que no se haya hecho. El edificio de Zaha Hadid en el Prado de San Sebastián, tampoco lo siento. Es decir, creo que ha habido mucho de papanatismo en esos encargos y mucho entreguismo, como decía Antonio ahora mismo, ¿no? No lo siento como un detoro para nuestra región el que estos edificios no hayan ido adelante. No, pero era eso, es decir, que no salió nada adelante. Bueno, Charo Gutiérrez, les presento. Mira, Charo, aquí tienes encantada. Los dos Bienvenidos. Arquitectos, en fin, más admirados ahora mismo.
dado algunas sugerencias culturales y al hilo de esas sugerencias le vamos a hacer alguna preguntilla a ver si nos dan su opinión. Como por ejemplo, hoy se estrena en el Teatro Central de Sevilla la obra Fuenteovejuna, que están protagonizadas, como ya les hemos contado en alguna ocasión, por las gitanas del Bacié. Es la imagen que están viendo ustedes en sus pantallas en estos momentos, y al hilo de esto le queríamos preguntar que esta célebre pieza es la segunda aventura escénica de estas mujeres, y como decía, estas mujeres han salido de un asentamiento chabolista que vamos a ver enseguida, en el momento que nuestro realizador tenga preparadas las otras imágenes. Vamos a ver ese asentamiento chabolista del Bacié, conocidos naturalmente por todos. ¿Tiene sentido en estos tiempos que sigan existiendo este tipo de asentamientos con la cantidad de pisos vacíos que hay? ¿Qué opinan ustedes? Yo creo que nuestra sociedad tiene recursos en este momento para que esto no ocurra, y la verdad es que no sé exactamente bien por qué ocurre, por qué da lugar a que estas personas vivan en esta vivienda. Creo que hay suficiente promoción pública para que estos problemas se resuelvan. Vamos a ver otras imágenes. Estas otras nos vienen desde Málaga, corresponden a un desalojo, como decimos en esta ciudad, un pensionista de 75 años que tenía que abandonar hoy mismo su casa, desahuciado por su propio hijo. Le queda como un mes todavía, le han dado como una prórroga de 30 días. ¿Qué sienten ustedes cuando ven este tipo de imágenes de desahucio? Pues seguramente lo mismo que usted o cualquier ciudadano, es decir, no es algo que en mi condición de arquitecto modifique la opinión, ¿no? Pues siento pues mucha tristeza y supongo que este señor mayor estará destrozado, supongo que su hijo también, porque no creo que lo haga por maldad, sino seguramente porque no habrá podido, ha ocurrido varias veces este tipo de cosas. Y bueno, espero que se resuelva de la mejor manera, pero no puedo añadir nada que usted no dijera o que no dijera usted. Bueno, vamos a cambiar de registro porque estamos ante un fin de semana y este domingo en el programa de esta casa, una de cine de nuestro compañero Manuel Bellido, se va a volver a proyectar la película El joven Picasso, la última dirigida por Bardem, un icono de las artes plásticas, como saben, de la talla de Picasso. ¿Picasso ha influido en algo en la arquitectura? Su modo... Ha influido en las artes plásticas en general y por tanto, claro, por supuesto, es decir, y además... sí, y la arquitectura tiene un componente de arte plástico también y de arte visual que, por supuesto, ha sido influenciado por Picasso y por todos los movimientos de vanguardia del siglo XX, evidentemente, claro. Bien, vamos a proceder ahora a un cuestionario así en plan fotomatón para ver si les conocemos un poquito mejor o algo de su personalidad. Así es que lanzamos la pregunta y uno y otro y vamos adelante. Antonio Cruz y Antonio Ortiz, ¿a quién teme más un arquitecto? ¿A un concejal de urbanismo o a un constructor? Bueno, pues ambos pueden ser un problema, uno en unos aspectos y otro en otro, pero no me obligue a decidirme entre una cosa y otra. ¿Prefieren crear para el uso público o para disfrute de quien pueda pagarlo? Nosotros somos un poco mercenarios, o sea que realmente, como decía Victorio Gassman una vez ante una pregunta un poco solemne, decía yo estoy a lo que me pidan. No sé, es decir, si el contrato es si el encargo es un encargo honesto y razonable, pues casi no tendría por qué elegir, ¿no? ¿Y si les encargaran enderezar la Torre de Pisa? ¿Eso es posible? Bueno, a lo mejor era más divertido la vez de tumbarla un poco más, ¿no? En vez de ponerla a la derecha, que hay tantas, ¿no? Bueno, teníamos muchas más preguntas preparadas, pero se nos acaba el tiempo. Jesús, tenemos ya... Pues nada, terminamos entonces. Sí, nos gusta que no haya ni un día sin libro. ¿Qué libro nos recomendaría Antonio Ortiz? Que sabemos que son arquitectos lectores. Bueno, ahora el que estoy leyendo ahora, que se llama La España vacía. Que es un libro que está teniendo mucho éxito. Sergio de Molino. ¿No? Sergio de Molino. Me adhiero completamente. Sí, ¿lo has leído? Sí. Parece un libro espléndido. Sí. Espléndido. Sí. ¿Y Antonio Cruz? Pues yo estoy leyendo en este momento un libro que es Breviario de Saberes Inútiles, de Simon Leys. Es un libro sobre artículos escritos por una persona erudita que habla de otros literatos, de sus experiencias, etcétera. Pues ahí queda esa referencia y una imagen para el recuerdo. Una imagen para el recuerdo y sobre todo una imagen relacionada con la música. Creo que tienen un autor, un cantante que les gusta mucho, ¿no?
Bueno, nos habéis pedido que hiciéramos una Claro, elección y la pues hemos vamos hecho. con él, vamos a cerrar ya este programa con él, muchas gracias. Gracias. Es Leonard Cohen, con él les dejamos. Buen fin de semana a todos. Dance me to the wedding now. Dance me on and on. Dance me very tenderly and dance me very long. We're both of us beneath our love, both of us above. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Dance me to the children who are asking to be born. Dance me through the curtains that our kisses have outworn. Raise a tent of shelter now, though every thread is torn. And dance me